Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos todos los secretos y dramas de nuestras series favoritas. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones con el amor de Serkan y Özge. Prepárense porque la pregunta que nos quita el sueño es, ¿renunciarán a todo por estar juntos? Si aman tanto como yo las intrigas, los giros inesperados y las pasiones que desafían cualquier obstáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de su romance, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras seriales. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a analizar hasta el último detalle la compleja situación que están viviendo Serkan y Özge. El título mismo, El amor de Serkan y Özge en peligro. ¿Renunciarán a todo?, nos adelanta que estamos ante una crisis mayúscula. Y es que si hay algo que caracteriza a estas historias, es cómo ponen a prueba los sentimientos más puros ante las adversidades más insuperables. En el caso de Serkan y Özge, parece que el universo entero se ha confabulado para separarles. Vemos cómo sus vidas, sus familias, sus ambiciones e incluso las expectativas de la sociedad se interponen entre ellos como muros infranqueables. Por un lado, tenemos a Serkan con toda la carga de responsabilidades que conlleva su posición, las presiones familiares y el peso de las tradiciones que le impiden, en principio, seguir a su corazón ciegamente. Y por otro lado, Özge, una mujer fuerte e independiente, pero que también se enfrenta a sus propios dilemas, a la necesidad de defender su dignidad y, quizás, a las consecuencias de amar a alguien que representa todo lo que su mundo podría rechazar. La trama se ha desarrollado de manera magistral, presentándonos momentos de éxtasis donde su amor parece poder conquistarlo todo, solo para luego sumergirnos en escenas de profunda desesperación donde la ruptura se siente inminente. Hemos sido testigos de cómo pequeñas mentiras, malentendidos y, sobre todo, las intromisiones de terceros, han ido erosionando la confianza y sembrando la duda. ¿Es este amor lo suficientemente fuerte para superar las mentiras de Eda? ¿Podrá Serkan liberarse de las ataduras de su madre, la implacable Aydan, que parece empeñada en destruir su relación? ¿Y Özge será capaz de perdonar las acciones pasadas de Serkan, especialmente aquellas que la hirieron profundamente? La historia nos ha mostrado escenas conmovedoras donde se prometen amor eterno, pero también momentos de angustia donde las palabras duras y las lágrimas fluyen sin control. Detengámonos un momento a reflexionar sobre los obstáculos específicos. La rivalidad entre familias, las deudas o los secretos del pasado que salen a la luz son elementos clásicos que aquí se presentan con una intensidad particular. Podríamos estar hablando de una diferencia de clase social que parece insalvable, o quizás de promesas hechas a otras personas que ahora pesan como losas sobre sus corazones. Imaginen la presión de un matrimonio concertado, la amenaza de la ruina financiera de la familia, o el chantaje emocional ejercido por algún personaje siniestro. Estos son los ingredientes que hacen que la pregunta, ¿renunciarán a todo?, sea tan impactante. Porque todo es mucho. Es renunciar a la seguridad, a la aceptación social, quizás incluso a sus propias familias, a sus sueños individuales si estos chocan con la unión. Lo fascinante de este tipo de narrativas es cómo exploran la naturaleza del amor. ¿Es el amor una fuerza inquebrantable que lo supera todo, o es también un acto de sacrificio consciente y, a veces, doloroso? Serkan, a menudo visto como un hombre frío y calculador, ha mostrado facetas de su personalidad que nos han conmovido profundamente cuando se trata de Özge. Hemos visto su vulnerabilidad, su lucha interna entre el deber y el deseo. Y Özge, con su espíritu libre y su nobleza, a pesar de haber sido lastimada, no deja de luchar por lo que cree y por el amor que siente. Su resiliencia es inspiradora, pero, ¿hasta dónde puede llegar esa lucha antes de que el agotamiento y la decepción se impongan? Una de las claves para entender si renunciarán a todo reside en la profundidad de su conexión. Han construido un vínculo tan sólido basado en la confianza y el entendimiento mutuo, que nada puede romperlo. O quizás su amor es más una pasión arrebatadora que ante la primera gran tormenta se desmorona. Los guionistas nos han dado pinceladas de ambos lados. Hemos visto la complicidad en sus miradas, la forma en que se apoyan mutuamente en sus peores momentos, pero también hemos sido testigos de las peleas, los gritos, las acusaciones. Estos altibajos son lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el siguiente giro. Analicemos también el papel de los personajes secundarios. A menudo son ellos
Quienes empujan la trama hacia adelante, ya sea con buenas intenciones o, más comúnmente, con malas. El mejor amigo leal que aconseja, la confidente que ofrece un hombro para llorar, o el villano que trama en las sombras. En el caso de Serkan y Ozge, es probable que haya un conjunto de estos personajes que estén jugando un papel crucial en su drama. ¿Hay alguien que esté manipulando la situación para su propio beneficio? ¿Alguien que secretamente desea separarles para conseguir algo más? La presencia de una madre dominante como Aidan en la vida de Serkan, por ejemplo, siempre representa un desafío considerable para cualquier relación. Y si Ozge también tiene su propia red de apoyo o de oponentes, esto complica aún más el panorama. La pregunta sobre si renunciarán a todo es la que realmente nos intriga. ¿Qué significa todo para ellos? Para Serkan podría significar su herencia, su empresa, su reputación, la aprobación de su familia. Para Ozge podría ser su independencia, su tranquilidad, la oportunidad de un futuro seguro, o incluso su propia identidad si ésta está ligada a ciertas expectativas. Cuando las historias nos presentan estos dilemas, nos invitan a pensar en nuestros propios valores y en qué estaríamos dispuestos a sacrificar por amor. Y es ahí donde reside gran parte de la magia de estas telenovelas, en que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Ahora, ¿cuáles son las posibles trayectorias que podrían tomar Serkan y Ozge? Podríamos ver un desenlace en el que deciden huir juntos, dejando atrás sus vidas anteriores para construir un futuro nuevo, lleno de incertidumbre pero también de libertad. O quizás opten por luchar desde dentro, enfrentando las adversidades con valentía y tratando de cambiar las circunstancias que los separan. Otra posibilidad, y quizás la más dolorosa, es que el amor, a pesar de ser real y profundo, no sea suficiente para superar la magnitud de los obstáculos, llevándolos a tomar caminos separados, quizás con la promesa de un algún día, que nunca llega. Cada una de estas opciones tiene su propio peso emocional y su potencial para dejarnos con el corazón en un puño. Las historias de amor turcas a menudo nos sorprenden con giros inesperados en el último momento. Quizás un secreto familiar que sale a la luz cambia radicalmente la dinámica, o un acto de redención inesperado por parte de un personaje que creíamos perdido. Es difícil predecir el final con certeza, y esa es parte de la emoción, ¿verdad? Sin embargo, basándonos en el título y en la intensidad del drama que hemos presenciado, es claro que Serkan y Ozge están en una encrucijada crucial. La decisión que tomen definirá no solo su futuro, sino también el legado de su historia de amor. ¿Será recordada como una pasión épica que triunfó sobre la adversidad, o como una tragedia romántica que sucumbió ante las presiones del mundo? En resumen, la historia de Serkan y Ozge es un testimonio de la fuerza y las fragilidades del amor. Hemos visto cómo su relación se ha visto amenazada por innumerables obstáculos, desde presiones familiares y sociales hasta malentendidos y traiciones. La pregunta central que flota en el aire es si estarán dispuestos a renunciar a todo, sus vidas, sus posiciones, sus sueños individuales para estar juntos. Hemos analizado los posibles sacrificios que cada uno podría tener que hacer y el papel de los personajes secundarios en la configuración de su destino. Lo que es innegable es que su amor ha sido puesto a prueba de la manera más dura, y el resultado de esta prueba determinará si su historia se convertirá en un símbolo de esperanza y perseverancia, o en un recordatorio agridulce de que a veces, incluso el amor más profundo no es suficiente. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Espero de verdad que hayan disfrutado desentrañando los misterios del amor de Serkan y Ozge tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que lograrán superar todos estos obstáculos? ¿Qué creen que significa renunciar a todo para ellos? Déjenme sus teorías, sus esperanzas y sus predicciones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son lo que hace a nuestra comunidad tan especial y vibrante. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de las historias de amor turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas y pasiones. Hasta pronto.